Bueno, a continuación vamos a ver una completa radiografía de los apellidos en Chile, el ranking con los más comunes y las dificultades que se generan por llamarse de una u otra forma. Discriminación que se opone a la anhelada meritocracia. La crónica es de Rodrigo Gutiérrez y Alejandro Meneses. El dueño del fondo, el oligarca de apellido rimbombante, caracterizado y de moda hoy en nuestras telenovelas. Usted es un sádico, papá. ¿Qué fue lo que dijo? El patrón de tiempos pasados, el que por su solo origen infunde respeto. ¡Tú me mandaste este papel, chile mierda! Linaje que para muchos, hasta nuestros días, sigue transmitiéndose de generación en generación. Optamos por introducirnos en el mundo de los apellidos y la percepción que la gente tiene respecto de su influencia y condición en el Chile del siglo XXI. En la medida que a las personas se les siga discriminando por condiciones como te señalaba, por la forma de hablar, por el origen social, por las redes que tienen o no, hace muy difícil que efectivamente tengamos meritocracia. Un concepto que no es más que el exterminio de la discriminación por el arraigo del mérito. En un 60% de los casos influyen todo lo que son estatus socioeconómico, apariencia, etcétera, y solamente en un 40% las decisiones tomadas por el mérito de la persona. Cuando hay menos que demostrar, cuando no se tiene experiencia, corre todo lo demás. Factores tan importantes como la presentación de toda persona, su legado ancestral, el apellido. Para entrar en terreno entonces, les presentamos el ranking de los más comunes en nuestro país. Estamos hablando de González, alrededor de 741.000 habitantes chilenos. Muñoz, estamos hablando de 578.000. Rojas, estamos hablando de 413.000. Díaz, estamos hablando de 410.000. Y Pérez, estamos hablando de 326.000 chilenos. Los González son por lejos el apellido más repetido en Chile. Aquí el clásico Top Ten, que desmitifica al popular Juan Pérez y lo releva al quinto puesto. Como ven, los González, Muñoz, Rojas, Díaz, Pérez, Soto, Contreras, Silva, Martínez y Sepúlveda son los 10 más frecuentes en Chile. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo de que en Chile ciertos apellidos tienen mayor peso o tradición. Pero lo único cierto es que en la actualidad más de 15 millones de personas provienen de tan solo 100 apellidos. Serán los González y los Errázuriz los encargados de graficar la base del estudio. Así buscamos a uno de cada uno para que nos dieran su visión frente a la meritocracia. Cuando uno lleva un apellido González, ya fuera. ¿Así de simple crees tú? Muchas veces pasa. O te llamamos. Denise vive en Pedro Aguirre Cerda, tiene 21 años y lleva meses buscando trabajo. Pero la suerte no la acompaña. Todavía tiene fresca en la memoria una de las últimas postulaciones laborales. Nos juntaron a todos para hacer un examen psicológico. Y los primeros que salimos rechazados fuimos los González, los Pérez, los Sotos, y quedaron los de apellido importante adentro. Entonces uno le va a pensar que, pucha, fui yo, fui mi imagen, fui mi apellido. Tanto dice haber sentido la discriminación que si de ella dependiera se cambiaría el apellido. Pucha, hasta en los chistes uno sale el González, el Pérez. Y muchas veces uno piensa y decir, me podré cambiar el apellido para poder tener otro trato frente a la sociedad. Al otro lado de la ciudad encontramos a Sebastián Errázuriz. Para él, la discriminación se produce, pero al revés. Encontrarse con esa barrera social que siempre se piensa que es de arriba hacia abajo y de abajo para arriba, yo creo que es más fuerte a veces. Se encuentra dirigiendo el soundtrack de una próxima producción nacional. Dedicarse a la música en una familia más tradicional, porque en eso sí estamos de acuerdo que Errázuriz pertenece a una familia bastante tradicional y bastante conservadora. El dedicarse a la música fue una tragedia. Así
Luego de lidiar con la familia, debió hacerlo con los músicos, que lo cuestionaban por su origen y apellido. Cuando yo llego, por ejemplo, con una orquesta, como estoy trabajando ahora, como ven ustedes, pararte con esa carga de, no, este gallo de Errázuriz, por lo tanto, seguramente debe ser millonario, el papá le compró una orquesta para que haga la monería. Una anécdota que lo marcó fue ganar un concurso anónimo de composición que dedicó a las víctimas de la Caravana de la Muerte. Cuando el jurado decidió conocer al virtuoso autor, vino la sorpresa. Vio el sobre, vio mi nombre y se quedó así, ¿pero cómo? No puede ser. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Pero cómo? Este huevón es pije, no puede ser. ¿Cómo escribió una obra sobre la Caravana de la Muerte este huevón que es pije? Diferencias que la gente percibe. Preguntamos en 2 puntos extremos de la capital sobre este fenómeno. Por ser González casi no lo inflan mucho. En cambio Errázuriz es como más denominado, mejor. Hay posibilidades y el que quiera estudiar puede salir adelante, aunque no sea Errázuriz. Errázuriz es como un apellido más bacán, y González como súper común, como que todos son González, entonces no es lo mismo. Se sigue conservando el tema de los apellidos y siempre te abren las puertas tener buenos apellidos. O sea, uno en el fondo es un segmento con la gente con que se mueve desde chica. Cuando uno recién empieza a trabajar, es súper importante el apellido. Después cuando tú ya te haces como tu carrera, tu nombre, todo, ya no hay diferencia. El apellido para ciertos cargos es importante todavía en Chile. ¿Y allá? No, para nada. Errázuriz es un nombre como puede ser García aquí. Quisimos ir más allá y ver cómo operan en la práctica los servicios frente a un González y un Errázuriz. Así, nuestro productor periodístico será quien en terreno palpará la realidad. Estoy personificado como Brian González, soy un personaje ficticio y vamos a ver cómo nos atienden en un lugar público y en un lugar privado. Hacer unos trámites, acompáñenme. Bueno, ahora vamos a hacer otro personaje ficticio que se va a llamar Pedro Pablo Errázuriz. Vamos a ver cómo nos tratan aquí. Pese a que tanto en el ámbito público como en el sector privado hubo amabilidad, las diferencias se notaron. Se demoraron mucho menos en atender a Errázuriz. Me dieron una tarjeta inmediatamente, es decir, me tomaron más en cuenta. No puedo negarte en que las dos partes, tanto vestido como de González como de Errázuriz, fueron amables conmigo, pero mucho más ágiles cuando iba vestido de Pedro Pablo Errázuriz que cuando iba vestido del señor González. Atendiendo el problema, el gobierno ha intentado rescatar la meritocracia con un sistema basado en experiencias desconocidas en la región. Esto es una de las reformas más audaces y vanguardistas de las administraciones públicas de Iberoamérica. De 130 servicios públicos, 100 quedan a cargo de este sistema, que a través de un directorio pluralista elige al candidato con mayores méritos para el empleo. Así, por ejemplo, el director del CERNAC o la primera tesorera general de la República se convirtieron en puestos ganados en concursos públicos y no en designaciones políticas. Una de las últimas investigaciones nos muestra un aumento de la meritocracia al realizar currículums ficticios en transnacionales, por lo menos hasta la primera etapa de selección. Nos encontramos con la sorpresa de que no habían diferencias significativas entre las tasas de llamada ni por apellido, ni por género, ni tampoco por comuna de residencia. Por lo pronto, un proyecto de ley espera ampliar las posibilidades frente a la demanda de cambiarse el apellido. Que cambie el orden de sus apellidos, vale decir que utilice el materno antes del paterno. En segundo lugar, que pueda utilizar ambos de manera compuesta. Y en tercer lugar, que pueda usar los dos apellidos de cualquiera de los dos progenitores. Diversas percepciones que miden la discriminación que se busca eliminar con el mérito. Una realidad cambiante de la que Chile no está ajeno y en la que todavía el apellido sigue siendo parte importante a la hora de la toma de decisiones.